Bienvenidos. Estamos en la NET de la tecnología. Hoy día domingo, 11 de enero de 2026. Este es el segundo programa de este año y nos acompaña un radioaficionado inquieto, ¿no? Y sobre todo que tiene dos papeles importantes, ¿no? Que es digamos, la docencia, ¿no? Y a su vez ser radioaficionado. Eso le ha llevado a que pueda de alguna manera conciliar los dos y hacer muchos proyectos, ¿no? Pero su labor principal, donde más se desarrolla, ¿no? Las radioaficiones es al aire libre, con activaciones y potas, sotas, etcétera, ¿no? Se trata de Eco Alfa 1 Victor Juliet. Zulu Juliet. A ver, Zulu Juliet. Y se encuentra en Segovia, la ciudad de Segovia. Bueno, nos va a hablar un poquito de esa radio que debe ser para todos, ¿no? Una radio con unas nociones básicas para poder desarrollarnos, de desenvolvernos en el mundo de la radioafición. Y en realidad no necesariamente necesitamos tener una cualificación, una calidad o capacidad muy especial, ¿no? Para ser radioaficionado. Eso es lo que va a demostrar nuestro amigo Sergio. Y de eso se trata un poco la charla que vamos a tener aquí en la NET de la tecnología. Así que le damos la cordial bienvenida, las buenas tardes o buenos días, no sé, dependiendo dónde se vea el vídeo posteriormente. Y nada, coméntanos un poquito cómo nació esas inquietudes de radioaficionados y sobre todo esa conciliación que hace casi familiar, ¿no? Los fines de semana con la montaña y con la radioafición, ¿no? Con tu hijo que también es radioaficionado. Sí, buenas tardes. Pues mira, yo soy radioaficionado desde mediados de los 90, más o menos con 15, 16 años empecé a ser radioaficionado, pero yo había vivido la radioafición en mi casa desde pequeño porque mi padre era radioaficionado. Y yo nací en el 78, pues desde el 81, 82, yo siempre vi radio. De hecho, mi primer recuerdo de vida prácticamente es el 23 de febrero del 83 en mi casa de Madrid. Ya sabéis que ese día hubo un golpe de Estado y con la emisora de 27 en aquel momento en mi casa estuvimos escuchando qué pasaba por Madrid y es uno de los primeros recuerdos que tengo de vida. O sea, siempre la radio ha ido unida en mi vida. Luego mi padre se hizo radioaficionado y con el indicativo Eco Alfa 4 Bravo Tango Quebec, pues tengo muchos recuerdos de ver hacer telegrafía y de verle hablar con los países, con diferentes países. En mi casa, luego yo en el 95, 96 me saqué el indicativo de Eco Alfa 4, Eco Bravo 4, vivíamos en ese momento en Madrid, y luego en el año 2000 Eco Alfa 1 Víctor, que fue mi primer indicativo de Eco Alfa, y luego pasé a 2 letras, Eco Alfa 1 Zulu Juliet. Y bueno, pues con idas y venidas de la vida, de los procesos vitales que uno tiene, pues son unos momentos más cerca de la radio y otros momentos más alejados de la misma. Pero vamos, siempre... Bueno, podemos decir que esa experiencia tuya ha sido paralela a la de tu hijo en determinadas circunstancias, ¿no? Que le ha acompañado un poco ese sonido de la radio, esas inquietudes, esa experimentación con nuestras antenas. Sí, porque mi hijo, viéndome a mí, pues también le dieron ganas de ser radioaficionado. De hecho, él me pidió ser radioaficionado porque empecé a hacer actividades en el colegio donde trabajo con los chavales y los chavales podían hacer radio y él me decía, ¿y por qué a mí no me dejas?
Y yo decía, hijo, porque no puedo. Entonces le dije, ¿quieres ser radioaficionado? Y me dijo, sí. Y empezó a hacer test y test y test y test, porque al final los libros de radioaficionado que hay, pues el de Ure o de Marcombo, que había algunos y tal, son bastante complicados para un adulto, pues para un niño todavía mucho más. Entonces, pues bueno, hacer test tanto del examen de conducir como del examen de radioaficionado se aprende haciendo test. Y él hizo cientos de test el año pasado, desde el verano desde el comienzo de verano del 24 hasta septiembre, que se examinó en Iberradio la primera vez, que ahí se sacó la reglamentación. Y luego desde ahí hasta diciembre del 24, haciendo test de electrónica y haciendo test de Ure Valencia, de FEDI y demás, fue como lo hizo. Realmente él estudió para aprobar el examen, no estudió para aprenderse los contenidos. Entonces, bueno, pues yo en mi momento también estudié para aprobar el examen, quiero decir, y creo que la mayoría de los radioaficionados o muchos radioaficionados estudian para aprobar el Hoy examen. en día yo creo que con mucha inquietud y constancia y teniendo esas herramientas que hay bastantes libros ahí al respecto, ¿no? De varios radioclubs, es asequible, ¿no? Que no cualquier persona, inclusive un adolescente, ¿no? Que quiera, que tenga interés. Lo importante que pudiste es recuperar la licencia de tu padre, ¿no? De la Eco Alfa 4. Sí, Mira, eso es una mi cosa padre falleció en genial. diciembre del 23 y yo hablé con Inspección de aquí de Segovia cuando Nicolás aprobó, vamos, cuando estaba examinándose y tal, y hablé con el inspector y le comenté la posibilidad, porque yo sí que había leído en algún momento que en algunos casos se podía recuperar el indicativo, normalmente de padres a hijos, pero bueno, como yo ya era radioaficionado y tal, con indicativo pues no lo necesitaba, pero lo hablé y simplemente me pidieron un certificado de función de mi padre, una renuncia de los herederos al indicativo y, y nos lo dieron. La verdad es que muy, muy rápido. Ah, Y de hecho conozco genial, ¿no? otros radioaficionados que también lo han conseguido, el indicativo para sus hijos de sus abuelos. Es que eso es como mantener un poquito esa saga, ¿no? Es algo propio. Yo creo que es una buena herencia, ¿no? Aunque fuera nieto, ¿no? En este caso, Claro, pero muy, eso muy es. bonito, ¿no? Muy, A ver, mi hijo me decía que si podía recuperar el VVV que tuve yo, y la verdad es que ese fue un indicativo que sí, yo tuve de la joven verdad y que que fue un poco error que sí. mío y del inspector que había en aquella época en Segovia que me lo dio, porque es un indicativo que a mí me ha traído muchos problemas en cierto modo. Dentro de la legalidad. Lo que pasa es que suena así un poquito como extraño, ¿no? Porque siempre es Sí, ¿sabes indicativos lo que correctos. pasa? Que está, por supuesto, dentro de la legalidad y demás, pero yo lo solicité aquí en Segovia y el inspector me lo dio y yo en ese momento no pensé más allá, de que me apetecía tener un indicativo con las más, esto te estoy hablando que yo tenía a lo mejor 21 años o 22 años. Y luego dije, pues vea, luego ya lo cambiaré. Cuando tal, y lo fui dejando, lo fui dejando, lo fui dejando hasta el año 2022-23, que lo cambié ya a 2 letras. Y claro, yo cuando mi hijo me decía, pues recupero el antiguo tuyo, yo le decía, no lo veo. Digo, yo creo que es mejor que o cojas uno nuevo o si puedes el del abuelo. Y al final le dieron el de mi padre y él está tan contento con ese indicativo. Y una pregunta, ¿cómo organizáis, por ejemplo, un fin de semana, ¿no? Como este o cualquier otro. Bueno, ahora quizá el tiempo, las inclemencias y el tiempo muy severo, ¿no? Pero habitualmente cuando tenéis la oportunidad de salir a la montaña, ¿no? Bueno, Organizáis que pues lleváis
cómo preparáis el material y un poquito nos explicas la hoja de ruta habitual. Yo lo primero que hago es, a lo largo de la semana, voy pensando el sitio que hacer y dependiendo un poco lo que me apetezca. Pues, y primero le pregunto a él si va a tener tarea o no, porque él tiene 14 años, está en tercero de la ESO y ya suele tener bastante tarea los fines de semana, exámenes y demás, entonces no se puede venir conmigo todos los fines de semana. Si él viene a hacer radio conmigo, priorizo que haga radio él, ¿vale? La prioridad es él. Entonces a mí me da igual en ese momento ir y estar mirando. Me gusta más, me gusta menos, me lo paso mejor, me lo paso peor, pero bueno, es mi problema. Entonces, él hace radio y yo apunto el log, ¿vale? Entonces, si él viene, esa es una forma de hacerlo. Si él no viene, pues yo me encargo de todo. Entonces, lo que hago a lo largo de la semana es pensar el sitio al que voy a ir. Si me apetece hacer más telegrafía o me apetece más hacer 20 o 17 metros, hacer otras bandas, suelo hacer un pota. ¿Por qué? Porque es más a nivel un poco más europeo, internacional. Me gusta hacer contactos a larga distancia, el de X me gusta mucho y la telegrafía, que suelo hacerla con 10 vatios, pues me gusta y utilizo un Nikon 705 y me lo paso bien. Que me apetece hacer radio más a nivel nacional o metal o me voy a un pueblo o lo que sea, a un DME. Entonces, yo sé que en un DME en 40 metros, en hora y media, 2 horas, me voy a casa con 300 contactos. Entonces, hago radio rápida. Dependiendo de lo que vaya a hacer, planteo a qué pueblo me voy a ir o a qué parque me voy a ir o si es verano y hace buen tiempo, a qué sota me voy a ir. Entonces, es como habíamos hablado, quizá los contactos así tipo prefijado con una ubicación precisa e interesante, atrae más, es más talismán, ¿no? Atrae más a los corresponsales para contactarte, ¿no? El DME en España es muy llamativo, a la gente le gusta mucho el DME. La gente, de hecho, te llamas y tú llamas y haciendo una llamada larga de CQ en un DME llamas y ya no te cansas de hacer contactos hasta que te vas a casa, normalmente. Hay veces que sí, que te quedas, como digo yo, sin clientela, pero cuando has hecho ya 300 contactos, ¿vale? Sin embargo, si tú te vas a hacer radio por hacer radio y te pones a hacer un CQ, pero no dices ninguna referencia, ni pota, ni sota, ni DME, o ni castillo, ni vértice, porque da igual el que, sea lo que sea, se hace radio, te puedes morir haciendo CQ y no hacer nada. A lo mejor en 40 metros sí que haces algún contacto, pero si te pones a hacer CQ sin dar un pota, un sota o lo que sea, no haces nada. Entonces, por eso yo suelo hacer potas y sotas, porque llama la atención, son programas los dos que llaman la atención a mucha gente y a que mucha gente les gusta, ¿vale? Y el DME es un poco más a nivel nacional, pero ya te digo, yo he hecho castillos, he hecho estaciones de ferrocarril, de hecho he ganado el concurso de activadores de estaciones de ferrocarril este año y el año pasado quedé segundo en el de castillos y demás. Y estos son más a nivel nacional. La verdad que no conocía lo de los castillos, lo de la estación de trenes tampoco. Bueno, castillos sí. Sí, eso los organiza el Radio Club Costa Blanca Aircraft y hacen todos los años, hacen varios concursos a lo largo del año. Y el año pasado, ya te digo, en el 24 quedé segundo en el de activadores de castillos y en el 25 gané el de estaciones de ferrocarril, porque no pude ir al de castillos porque me pillaba, tenía algo que hacer ese fin de semana y no pude ir. Pero bueno, sí, esos días, por ejemplo, en el de castillos, el día de los castillos hice 500 contactos en 2 horas. Está muy bien. Y haces mucha radio, quiero decir,
Yo el año pasado he Genial. acabado con unos 8.000 o 9.000 QSOs. El año. Que- ¿Cómo haces? Explícanos un poquito lo que es la labor de log. Bueno, que la mayoría de las veces te toca a ti, en este caso cuando vas acompañado, sí, y cómo la confirmas y también el tema de antenas, qué tipo de bueno, antenas, qué radiante utilizáis bien. Pues si habitualmente. quieres empezamos, te digo primero, acabamos si quieres como lo de preparación Sí, de la actividad y así ya te cuento también lo de la antena y de tal, y luego ya te cuento lo del log. Bueno, estábamos hablando que yo primero pienso el sitio al que vamos a ir y una vez que he decidido ya el sitio, pues yo preparo la mochila. Llevo baterías hechas por mí, ¿vale? Si voy a utilizar la Icon 705, utilizo con una batería de 13,8 aproximadamente, de unos 20 amperios, hecha con 30 baterías 21 750. Estas como las que están hechas las baterías de los ordenadores. Llevan un BMS, que es una, una plaquita para controlar la carga y la descarga, porque esas baterías, si se descargan demasiado, se estropean y con eso lo que haces es que cuando llegan a su límite, la batería corta. Y luego llevo unas baterías más grandes para la Yaesu FT891, que son 21 730, me parece que es, o 21 700, que son más grandes, tienen más amperaje. Y esa llevo 4 líneas y son 40 baterías. Entonces, la batería tiene unos 40 a 50 amperios y unos 15 voltios, 14, 15 voltios, que luego ya se van bajando según vas haciendo la actividad. Y con esa batería con la grande, tengo para 3 o 4 fines de semana. Me da para hacer unos 1.500 contactos aproximadamente con esa batería. Esa batería es grandecita, pesa unos 3 kilos. Se puede llevar, lo he hecho, de subirme con esa batería a la montaña. No es lo más adecuado, pero esa. Y luego tengo otra batería más pequeña que también da unos 30 amperios y también me vale para 891 para sacar los 100 vatios, ¿vale? Eso son las baterías. En cuanto a antenas, llevo un dipolo no resonante con un Balun 4.1 y 830, 840 de cada radiante, que lo único inconveniente es que necesito llevar un acoplador de antena y bueno, con ese es el que suelo llevar porque yo en el coche llevo pisón, llevo mástiles y demás, lo suelo poner en nube invertida con 6 metros de mástil y luego la que suelo llevar también es una Enfit que lleva un 49.1 y que son 20 con 30 metros de radiante, pero esa es resonante, entonces en esa no necesitas llevar acoplador. O sea, te vale para 40, 20, 15, incluso 10, depende un poco de la ¿Y situación. cómo la riostras? ¿Cómo la sujetas para...? Bueno, Me imagino que es... cuando voy con el coche, lo que suelo hacer es un extremo lo ato al coche, a la vaca del coche, y el otro extremo lo llevo una caña de pescar que la clavo en el suelo con un pincho de los pescadores que utilizan para sujetar la caña. Entonces, con eso ya ayer estuvimos Claro, haciendo porque unas yo lo he pruebas. visto en gente, pero claro, donde hay vegetación, pero obviamente si no tienes árboles cerca ni nada de eso. No, además a mí no me gusta atarlo a árboles ni nada, vamos, ni lanzar una piedra porque bueno, tengo muy mala puntería entre otras cosas, pero, pero suelo utilizar la caña de pescar, una caña de pescar del Decathlon de 7 metros. La tengo en la punta, le tengo puestas unas clemas que separo y lo pongo ahí el extremo, lo ato ahí y luego la doy tensión alejándome del coche, la doy tensión hasta que la antena queda más o menos lineal y ya está. Y eso lo bueno que tiene es que no necesitas el acoplador. Entonces, en montaña, cuando subo a la montaña, suelo llevar una Enfit, porque,
porque no necesito más. También depende un poco si voy solo o si viene mi hijo conmigo o si viene algún amigo, porque si voy solo minimizo todo mucho más, porque no puedo llevar tanto peso yo solo. Eh, pero si voy con gente, pues vamos repartiendo pesos. Siempre el máximo peso, si voy, por ejemplo, con el niño, lo llevo yo, pero él también suele llevar, pues a lo mejor la tablet para el log o lo que sea. En cuanto al log que me preguntabas antes, yo utilizo sistema operativo de Apple, de Mac, de Macintosh o de iPhone o iPad. Entonces, utilizamos un programa que se llama Rumlog. Entonces, en este programa, tanto con el ordenador como con la tablet, lo primero es, bueno, si estoy con el ordenador, utilizo el CAT de la emisora y me sale la frecuencia y el modo en el propio ordenador. Y luego, al tener conexión a Internet, que siempre suelo llevar conexión a Internet en el móvil, pues me salen los datos de la persona con la que contactamos. Entonces, para mí ¿Utilizas el Bluetooth del 705 o cómo lo gestionas? cuando utilizo el móvil, sí utilizo el Bluetooth del 705. Porque con el Bluetooth del 705, pues por ejemplo, para hacer la llamada en telegrafía o lo que sea, me suele servir. Pero suelo utilizar más la conexión CAT a través del USB al ordenador. ¿Vale? Entonces, al tener datos de Internet, que solo si tengo conexión a Internet, claro, que eso también es otra, y me sale el nombre del corresponsal, creo que yo le estoy intentando enseñar a mi hijo y yo también lo hago, saludar a la persona por su nombre, me parece fundamental. 59 fulanito y 73, porque creo que es una cortesía que si tienes y puedes aprovecharla, decir el nombre del corresponsal, pues está bien, igual que ellos saben, porque estar en casa o lo que sea, como me llamo yo o como se llama él cuando está haciendo la actividad, La verdad que es pues a mí, muy gratificante para el corresponsal, ¿eh? Yo como claro, en la otra parte no activador, sino como cazador, activante, ¿no? O cazador. Sí, la sí, verdad que resulta, cuando te nombran por tu nombre, claro. es muy interesante y Pues a gratificante. mí me parece que es una cosa importante. Entonces, en el log que nosotros usamos aparece siempre, pues claro, si el hombre o la mujer con la que hablas lo tiene metido en QRZ y en ese momento la conexión funciona, que en SOTA es más complicado, pues aparece el nombre y la ciudad. Pues hola fulanito y ya está. O saludos a la ciudad, ¿sabes? Y ya está. Es que tampoco hace falta volverse muy loco y es gratificante, como dices, que el que te saluden por el nombre. Entonces eso es lo que solemos hacer. Y estamos, pues, primero, o hasta que nos cansamos, o hasta que nos tenemos que volver, o hasta que se acaba la gente. Que normalmente Y usáis tenéis también como herramienta auxiliar el clúster, bueno, hay clústeres especializados en POTA o un clúster genérico. Sí, O, en POTA o en SOTA sí que te puedes anunciar, autoanunciar. Entonces ahí sí que utilizamos el autoanuncio para decir estamos en tal, por ejemplo, ayer hicimos el 2351 Sierra de Guadarrama Natura 2000 y ahí sí que te anuncias la actividad y la frecuencia en la que estás. Cuando haces un DME, no se puede hacer el autoanuncio y yo podría anunciar a Nicolás o él podría anunciarme a mí si utilizamos mi indicativo o si utilizamos el suyo, dependiendo. Pero ahí yo tengo comprobado que cuando haces 40 metros no es necesario. O sea, la primera llamada es la más importante. Entonces, con un CQ largo, un CQ, nosotros, si quieres, te digo cómo hago yo la llamada. sí, sí. Eh,
CQ. No digo nunca 40 metros, ni 20 metros, ni 30 metros, ni 10 metros, porque teóricamente y lógicamente, si estoy en 40 metros, el otro sabe que estoy en 40 metros. No es Sí, lógico mira, eso es decir una de las CQ40. cosas, eso es una de las cosas que es verdad que yo creo que caemos en ese error todos, yo mismo también, ¿no? Que Sí, llamamos, yo creo que ya por pura inercia porque es lo que he visto. Muchas veces sí, los errores que cometemos son porque seguimos lo que hemos visto. Entonces, yo es una cosa que, bueno, tampoco considero que sea un error, pero yo no lo hago porque yo digo, si estoy en 40 metros, ¿para qué voy a decir CQ40? Porque lo que haces con el CQ es anunciar lo que estás haciendo. Entonces, si estoy en 40 metros es redundante, ¿no? Si estoy haciendo un pota, sí que digo CQ pota o CQ sota o CQ desde el DME tal. Eso sí. Luego digo el indicativo 3 veces y jamás, aquí hay gente que se me echará encima, digo QRZ al final. Porque el QRZ, según el código Q, es quien me llama. Entonces, a mí no me está llamando nadie, puesto que estoy haciendo yo la llamada. correcto. Sí, sí. Entonces yo digo llamando llamando y quedando a la espera y no me Bueno, contestan, Sergio, vuelvo a nos hacer. has derrumbado varios tics que hacemos habitualmente muchos, ¿eh? Y la mayoría, Lo yo del creo que QRZ, lo del QRZ es una cosa súper habitual. no analizamos simplemente como tú lo has hecho, lo que significa tanto lo que tú has dicho, estar en un sitio, ya obviamente ya el que te escucha está también ahí. Y el Claro. QRZ es obvio, ¿no? Claro, pero el QRZ es una cosa súper habitual de escucharlo. QRZ. Y bueno, yo no, Pero yo lo creo que que yo son como hago, muletillas, como sí, apoyos son ahí, muletillas, como pero, algo de pero bueno, emular otras estaciones, no sé, ¿cómo se puede sí, decir? porque al final es lo que decíamos, es lo que aprendemos. Es igual cuando en los vídeos que hay subidos de Nicolás haciendo radio, tanto en TikTok con su indicativo como con el mío, en mi usuario, quiero decir, eh, Nicaraguas, Guatemalas, Manilas, Floridas, Francias, Italias, se oyen mogollón. Y yo le tengo dicho a Nicolás, utiliza el ICAO, utiliza el ICAO. Es verdad. Y, y hay gente, Florida, Nicaragua, Manila, y le dices Foxtrot, November, Mike, y no te contestan porque no saben cómo suena su Sí, indicativo con el ICAO. sí, cierto, cierto. Entonces, yo tengo esa manía y se la estoy pegando al niño de intentar siempre. Hay veces que se te escapa porque oyes, los franceses, Francia, utilizan Francia 5, Francia 4 y los italianos, Italia Zulu, Italia 0, pero bueno, no sé, Sí, igual que España América, sí, hemos reformado un poquito el código que fíjate que es claro, un entonces patrimonio nuestro y propio, ¿no? Y bueno, propio, compartido quizá con el mundo aeronáutico, si me dices sí, también, pero y con el mundo, digamos, de la comunicación, ¿no? De inalámbrica, ¿no? De radio en general, incluso militar claro, y todo eso, pero efectivamente debemos de provigar más el uso de nuestro vocabulario, ¿no? Que es propio claro. y Y usarle bien, quiero decir, porque, oye, el nombre de la estación es QRA. Aunque nosotros al QRA le decimos el nombre propio, pero no, el nombre de la estación es QRA. sí, QRZ sí, significa sí, quien me llama. Entonces, cierto. pues quiero decir, si nosotros mismos denostamos nuestros códigos, pues lógicamente luego lo vamos a ir estropeando, entre comillas, lo de estropear, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí Yo creo que a los estamos nuevos en... radioaficionados les pasa como a los buenos conductores, los que han salido de la academia de conducir, de la autoescuela, tienen mejores criterios y más acertados que los que ya llevamos muchos años, que ya hemos deformado mucho la comunicación. A ver, yo me he dejado llevar muchas veces por lo que ves, porque muchas veces
tú vas con la gente de la sección o no de la sección, sino que ves vídeos de internet y ves a unos y ves a otros y tal. Por ejemplo, yo en telegrafía no suele pasar. En telegrafía está como muy establecido todo el orden del QSO, por decirlo de alguna manera. Pero, sin embargo, en fonía o en FT8 también está todo muy establecido, ¿no? Porque está... Yo no sé la cosa que haga, pero en fonía cada maestrillo tiene su librillo. Y el que te enseña lo bueno, pero también te enseña lo malo. Y con sus Claro. errores. Que muchas veces yo estoy seguro que tengo cientos de errores que no me doy cuenta y no soy consciente de ellos. Por ejemplo, el otro día me decía un amigo que me escuchó haciendo una actividad, tienes que decir el indicativo más de vez en cuando. Pues tiene razón, porque hay veces que estás llamando y dices adelante y no dices el indicativo. Pues mira, pues sí, pues este fin de Sí, semana lo he porque intentado hacer de otra manera, no ¿no? se escucha a nadie. Quizá hay mucha Claro, gente ahí detrás que no sabe quién eres porque claro. bueno, lo has dicho al principio, pero Sí, a no. ver, yo eso suelo repetir cada 5 o 6 cambios, pero digo, tengo que intentar decirlo, no cada cambio a lo mejor, pero cada 2 o 3 cambios sí. Porque de todas maneras siempre pasa también la cosa de estoy en casa, enciendo la emisora, da la casualidad de que caigo en la banda, que hay una actividad, hay un hueco y llamo. Y siempre hay en cada actividad que haces 2 o 3 o 4 o 5 personas que te preguntan, ¿cuál es tu indicativo? Porque no saben, ¿y desde dónde estás haciendo la actividad? Entonces, claro, tenemos el error de que no escuchamos. Siempre decimos que hay que escuchar, pero los primeros que no escuchamos muchas veces somos nosotros, ¿no? Entonces, pues eso, el activador o el que hace la actividad y el que escuchan, tenemos que aprender a cambiar un poco el modus operandi para decir, voy a intentar que repetir más veces el indicativo y la actividad y el otro voy a esperarme 3 o 4 cambios para escuchar el nombre de la actividad. Es igual, cuando hago DMEs o hago actividades a nivel nacional, cuando te llaman, a lo mejor te llaman 30 personas a la vez, intento dividir en distritos la actividad. Primero distrito 1, luego 2, luego 3, ¿vale? Como en un cambio, si te olvides decir que estás por el distrito 3, ya tienes ahí a todos llamando. Estoy llamando por el distrito 3. No, pero es que no lo has dicho. Pues sí, tienes razón, este no lo he dicho, pero lo estoy diciendo. La gente está un poco a la ¿Y, que salta y muchas tenéis veces. alguna experiencia en el digital has hablado del FT8 y todo eso? ¿Habéis hecho algo en transmisión digital? Pues Sobre todo mira, en FT8, que es lo que más se sugiere para DX. yo en FT8 he hecho alguna prueba, pero el día que estaba configurando el ordenador para hacer FT8, lo dejé a medias. Me llamaron a comer, que estaba preparando mi mujer la comida ese día. Me llamaron a comer, lo dejé a medias sin terminar de configurar. Y cuando terminé de comer y volví al ordenador y a la emisora, había hecho 30 contactos sin tocar la emisora yo. Sí, Porque estaba sí. a media configurar y hoy no entiendo cómo he hecho esto y lo dejé de lado y he hecho, lo tengo La verdad que configurado, pero no he... es un poco abrumador, sobre todo porque es muy automatizado, ¿no? Pero bueno, Claro, con el 105 es muy fácil, incluso con algún programa, hay programas sí, 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 FT8CN de un chino que incluso con el Bluetooth lo puedes manejar, creo que hasta el CAT, creo, y el sonido también. sí. A ver, a mí no me parece una mala opción para gente que a lo mejor no tiene otras posibilidades de radio, pero si puedo hacer cosas en fonía o telegrafía, me parece más involucrarme más. El ordenador, ya hay gente, por ejemplo, que tiene ruido o porque tiene una antena un poco más precaria o lo que sea, no le queda más remedio que hacer FT8 y me parece perfecto, me parece estupendo y que cada uno utilice la radio que más le guste, pero a mí en mi caso particular no es una cosa que me llene demasiado. Que lo haré a lo mejor en su día cuando acabe el ciclo y no quede más remedio para hacer un DX que a lo mejor hacer Eh, FT8 o lo que sea, pero bueno, ahora mismo si puedo hacerme Nueva Zelanda con 5 vatios en telegrafía, pues prefiero hacerme en telegrafía
que en FT8. No sé, me parece que estoy como más Sí. con la radio. Es más No sé. personalizado, más Sí, a ver, a mí la telegrafía es una forma de hacer radio que me gusta, me parece, y que estoy todavía en pañales, como quien dice, con la telegrafía, pero me gusta y me parece como que es como muy gratificante y que consigues cosas muy, muy bonitas. Y hombre, con el FT8 también consigues cosas muy interesantes, pero sé, yo he hecho contacto en FT8 con China y he hecho contacto en telegrafía con Nueva Zelanda y con Australia y me hace más ilusión Nueva Zelanda y Australia que China. Es decir, sí. no No, sé, yo pienso que la son... telegrafía no es, yo creo que es como un síntoma de ese sentido musical, ¿no? Que tenemos Sí, algunos más, otros menos, y es como, como orquestar una cohesión, ¿no? Como y van a dar ahí una sí, sintonía que al final yo soy se traduce profesor, en contacto. yo soy maestro de música. Y yo tenía un profesor en la universidad que decía que un maestro de música que no sabía tocar la guitarra era medio profesor. Digo, sí, era medio profesor de música. Y trasladado a la radio, yo no voy a decir que un radioaficionado que no sepa telegrafía es medio radioaficionado, pero creo que un radioaficionado que sabe telegrafía tiene un plus. Dentro de que sea un lenguaje digital o el primero de los lenguajes digitales, ya con muchos años y un poco a lo mejor para nostálgicos y demás, pero creo que es una forma de comunicación que nos da un plus. No sé, te, te aburres en un momento determinado y dices, bueno, pues voy a hacer, yo por las noches, cuando voy a la cama y a lo mejor no tengo sueño, digo, voy a encender la emisora, hago 4 o 5 llamadas en telegrafía y siempre me suele contestar algún inglés por la noche en Y 40 bueno, lo metros. bueno que tiene que es muy conciliable, así con en hogares donde, en la noche, por ejemplo, claro, porque no tienes que Claro, hacer ruido. Bueno, sí, como sí, cualquier sí, otro sistema digital, pero bueno, la verdad que sí. No, yo siempre digo que al igual que ahora han desmontado la transmisión en onda media, ¿no? De las emisoras sí, de Radio Nacional, eh, sí, hay sistemas más modernos y todo eso, pero yo creo que le da una autonomía. El sistema, por ejemplo, de telegrafía vía radio tiene una autonomía para comunicarse genial, ¿no? Y creo que todavía, al día de hoy, es vigente. sí, Puede sí. ser híbrido, ¿no? Y Así además, que, por pero ejemplo, no sé. tenemos la opción inmediata de utilizar el reverse beacon y ver hasta dónde has llegado. Y ver que se te escucha, a lo mejor, yo hago pruebas, muchas veces está llamando y no te contesta nadie. Y puedes estarte mucho rato sin que te conteste nadie, pero vas viendo, pues mira, con 5 vatios estoy llegando a Argentina, o estoy llegando a Rusia, al lado europeo, el lado asiático de Rusia, o estoy llegando a China o a Japón. Y sin embargo, con la fonía eso es quien te conteste, ¿no? Pero con la telegrafía tienes la cosa buena, que eso también lo tienes en el FT8, ¿no? Pero, pero bueno, puedes ver hasta dónde llegas o decir, mira, pues esta antena, yo cuando instalé, tengo un dipolo en el tejado de mi casa y tengo una Diamond CP6 también. Y cuando le instalé este verano el dipolo, pues lo que hacía era llamar para comprobar cómo me rendían las antenas, qué rendimiento tenía la nueva antena en comparación con la otra. Y bueno, pues eso lo puedes ver, sí. Alguien te puede decir, pues mira, llegas 5,9 reales y con este llegas 5,9 más 20. Sí, pero bueno, es un poco Sí. más, más difícil o en cierto modo, y sin embargo con esto es como más tangible, ¿no? Es una cosa que puedes Y ver. Sergio, cuando organizáis, me imagino que siempre ahora que habéis, bueno, en la península y aquí también hemos sufrido alguna borrasca nominativa de gran calado, Sí, que me imagino que controlaréis un poquito las condiciones meteorológicas cuando vais a fijar una expedición, digamos así, sí. A ver, tipo sobre todo sota o es tal. en montaña. Cuando hacemos el SOTA, yo sí que miro mucho el tiempo que no haya tormentas. Porque aquí en Castilla y León, en el centro, en la Sierra de Guadarrama, pues una tormenta de verano con rayos y centellas, que se suele decir, pues es muy peligrosa. O una tormenta de nieve, si subes ahora en invierno, pues
Ya la semana pasada hubo gente que tuvieron que subir a rescatar en la sierra porque se habían quedado perdidos. Yo, por ejemplo, ahí sí que llevo siempre el walkie de 2 metros. Porque, oye, eso sí que con el APRS encendido, tengo un receptor de APRS en casa también, marcando la posición con el GPS y demás. Genial. Porque además me pasó, que eso es una cosa también que yo desconocía en cierto modo, que subí a hacer una actividad de radio y como hemos dicho antes, el clúster, muchas veces si no estás en el clúster no estás haciendo radio. Como el que hace bicicleta, no sé si hace bicicleta. No existe, el que no está en el clúster no existe. El que no está en el clúster o no está en el Strava en la bicicleta no ha hecho la actividad, ¿no? Entonces me tiré un día, subimos al pico del Nevero, no teníamos cobertura de móvil, no pudimos anunciar la actividad y estuve llamando 45 minutos y yo no sabía si el problema era la antena, si era que nadie me escuchaba o qué. Y hizo Nicolás un contacto con el walkie, con el R82 que tenemos en la bola del mundo y pidió por favor que me pusieran en el clúster y ya se solucionó el problema. Entonces, comentando esto con un amigo, con el Alfa 3 H y G, Hotel India Golf, me comentó, dice, pues con el APRS puedes poner anuncios en FOTA y SOTA, que yo no lo sabía. Y dije, claro, pero tengo que mandar la señal a algún sitio. Y aquí no había, en Segovia no había ningún APRS, receptor de APRS, entonces dije yo, pues pongo yo uno. Entonces, desde mi casa se ve toda la Sierra de Guadarrama y desde cualquier punto que yo suba a hacer radio en la Sierra de Guadarrama se ve mi casa desde arriba. Entonces, pues es una cosa que ya tengo solucionada. Para la próxima vez que subamos a la sierra, pues con el walkie puedo mandar el spot, que se suele decir, y Pues solucionar ese genial. problema. Sí, porque Y es lo que te digo. Muchas veces llamas y no te contesta nadie porque a lo mejor estás bajito, estás saliendo con 5 vatios del 705 y no es que no se te oye, pero si a lo mejor alguien sabe que estás en esa frecuencia y pega un poco el oído, sí que te el puede oír. corresponsal es muy buena antena, porque si está con una antena precaria, imagínate, Claro, pues claro. lo va a Pues escuchar. imagínate un cable, una Enfis, aunque estés en la sierra y otra Enfis abajo, pues es complicado. Y con 5 o 10 vatios que te puede dar la 705, Claro, pues liada. claro. Y bueno, yo he notado efectivamente ese punto de inflexión cuando te ponen en el clúster, ¿no? Porque uno se da cuenta, de momento está llamando durante 10, 15 minutos, nadie responde y de repente hay 5, 6, Hay 2 puntos de 7. inflexión. Hay 2 puntos de inflexión. Cuando te pones en el clúster y cuando dices última llamada. Correcto, Cuando dices, correcto. cuando dices última llamada, empiezan a llamarte y haces a lo mejor 15, 20 contactos más. Y cuando dices me quedo en QRT, otra Están ahí, vez. están ahí detrás de la cortina, bueno, que están ahí esperando. Y cuando ya dice, última llamada, digo, este se me va, tengo que dejar lo que estaba haciendo y digo, contactar. Sí, a lo mejor ya te digo, a mí no suele pasar. Nicolás me dice, ¿tengo que decirlo de última llamada? Digo, sí, hay que irlo diciendo. Pero digo, yo ya se lo digo como 15 o 20 minutos antes de que vayamos a recoger porque sé lo que pasa. Pero además es eso, igual. Es cierto. Llama mucho la atención el que sea un niño, su voz llama mucho. Y ayer que estuvimos haciendo una actividad con una chica radioaficionado, también llama mucho la atención una Sí, mujer. es verdad. Yo creo que, Mm, que estamos Tenemos tan acostumbrados poquitos niños, tenemos tan poquitos niños, y cuando escuchamos una sí, voz tenemos así, tan la poquitos verdad niños y que tan poquitas eso, mujeres que llaman mucho la atención. la gente le atrae más, ¿no? O sea, hay más interés ahí. Y háblanos un Sí, no poquito de sé. tu en los colegios, ¿qué experiencias has tenido? De Bueno, pues en los divulgación de la colegios radio he y cómo hecho te... 4 o 5 actividades. 4 o 5 actividades. Yo soy maestro y hace 16, 17 años hice el primer día que se organizó el Día del Radio de las Escuelas por parte de URE. Lo organicé en el colegio en el que estaba en aquel momento. Y lo hice con chavales de ESO, de educación secundaria obligatoria. Yo soy maestro de primaria.
y funcionó bastante bien. Luego, por circunstancias, mi época, cambié de colegio también y por época de radio fue cuando nacieron mis hijos y demás y me dio un bajón y lo dejé todo un poco, no abandonado, pero sí aparcado durante unos años. Y hace 2, 3 años, en el colegio que estoy actualmente, hice una actividad junto con el presidente de EURE de Madrid, con los chavales de primaria, de cuarto de primaria en ese momento, y funcionó muy bien. Funcionó muy, muy, muy bien. Me gustó mucho porque les di a conocer el mundo, preguntaron mucho. También ya había sido la pandemia y les estuve explicando bastante acerca de la pandemia, de cosas que habían pasado y demás. Y instalé, mi colegio, lo bueno que tiene es que tiene el patio en la azotea y pude instalar una antena en el tejado, una Enfit, siempre instalo la Enfit. Y en una clase puse las 7300 que tenía en ese momento y estuvimos haciendo una serie de pruebas y demás, y contactos, se hicieron contactos personalizados cada niño de la clase con el corresponsal que le tocó. También hubo un colega que luego nos mandó unas tarjetas como diplomitas para todos los niños que habían participado en la actividad y yo se lo repartí a los niños y demás, y estuvo muy bien. A raíz de eso, en el podcast de Xavi, Ecoalfa 1 India Víctor Bravo, C con Frecuencia, me hizo una entrevista y fue cuando mi hijo me preguntó, oye papá, ¿y por qué yo no he podido hacer radio? Porque yo le puse unos cortes y demás, le facilité unos cortes de aquella actividad. Y fue cuando a él se le sembró la semillita. Y luego el año pasado, el curso pasado, me parece que fue por abril, hice otra actividad en mi colegio ya con los mayores. Y hablando con la profesora de lengua lo hice acerca de la telegrafía y del lenguaje de la telegrafía. Entonces, lo hice un miércoles, que es cuando en el grupo de los Tortugas de telegrafía hay un concurso todos los miércoles. Entonces yo dije, va a ser más fácil hacer telegrafía un miércoles que cualquier otro día de la semana porque voy a encontrar más gente, aunque no suele haber problema. Pero bueno, entonces estuvimos haciendo, ahí sí que hice radio yo solo yo, pero estuvieron viendo cómo era la telegrafía y estuve haciendo contactos con diferentes países de Europa y luego con toda España, ya con los Tortugas y tal. Y además vieron en el Reverse Beacon pues los paraguas que salen hasta donde llegas y demás. Y luego este noviembre, ya aprovechando que Nicolás era radioaficionado, pues hablé con sus profesores y una fiesta que yo tenía, yo trabajo en Madrid y yo vivo en Segovia. Una fiesta que teníamos en Madrid y no era en Segovia, aproveché, hicimos una actividad en el colegio y la hicimos para tercero de la ESO. Yo di las explicaciones oportunas y utilizando el indicativo de URE Segovia, pues con el FA1 Romeo Charlie Sierra, pues Nicolás hacía los primeros contactos y demás y, y estuvimos haciendo contactos con diferentes partes de España. Bastantes contactos hicimos con ellos en las Canarias. Entre ellos hicimos contactos con Juan Vicente, con Alfa 8 Delta Gol Sierra, me parece que es, o Sierra Gol. Sí. El Y papá su hija, de, el ¿no? Y papá su de hija, Aroa, Aroa, ha Naroa estado con estaba en el nosotros. cole y estuvimos hablando con No, Juan Vicente para, pues sí, que les estuvo explicando quién era Naroa y que se podía hacer radioaficionado teniendo 10 años. Entonces, les estuvo, la verdad que con Juan Vicente tengo una relación que considero de amistad y se estuvo portando muy bien con nosotros y estuvo, pues eso, hablando con los chavales con radio. Luego, pues eso, hicimos bastantes contactos, que hicimos contacto con otro radioaficionado canario, me acuerdo que se llama Norberto, que no recuerdo su indicativo, sí, de que Tenerife, sí, Norberto, Delta Sierra, creo que, o Delta, no recuerdo el indicativo. sí, Delta Sierra, Bastante, acaso, sí, me sí, suena. Entonces, bueno, pues me acuerdo de esos indicativos porque además le llamó mucho la voz de Norberto, que tiene la voz así un poco tomadilla y tal, le llamó mucho la atención a los chavales la voz. Y bueno, pues estuvimos haciendo contactos y luego hicimos algún contacto con Europa y demás. Porque yo había pensado hacer una actividad, el colegio está al lado del acueducto de Segovia,
está muy cerquita, está cruzar la calle y está el acueducto de Segovia, el nacimiento del acueducto de Segovia. Pero hablé con el delegado Pota, Ecocharli, uno Romeo, de aquí de España, y le pregunté y me dijo, hombre, ¿se puedes hacerlo? Dice, pero desde zonas privadas no se puede hacer un Pota. Y dice, bueno, pues no lo voy a hacer. Yo me gustan las normas, cumplirlas. Y entonces hicimos una actividad normal de radio y llamando y demás. Y bueno, ahí sí que anuncié en Cluster el indicativo de Eure Segovia, puse que era una actividad escolar y la verdad es que en cuanto hay una actividad escolar, los radioaficionados nos volcamos. ¿Y no has incursionado en el tema del satélite que a los niños les atrae mucho, bueno, la ISS y todas esas cosas? Pues mira, yo sí que he hecho alguna cosa en satélites, pero tengo tan poca experiencia que no me he atrevido todavía a hacer algo, una demostración a los chavales. Sí que les he explicado acerca de ello, sí que estamos viendo la posibilidad de a lo mejor hacer alguna experiencia con el tema de la ISS y demás, pero de momento lo tengo un poquito aparcado porque, puesto que mi experiencia es bastante flojilla en este tema. Tampoco tengo aparte del 705, no tengo equipo. Ahora lo que han hecho en la ISS es hacer como unos gateway por internet, es Sí, decir, que tú en realidad no es como antiguamente, hace 8 o 10 años tenías que tener una infraestructura, antenas de elevación y sí, no, azimut es muy y todo fácil. Ahora eso. es internet. Lo que O pasa es que es hay internet, bastante lista de correcto. espera. Hay bastante Sí, lista de espera. Yo lo hablé con mis compañeros de mi colegio. Claro, el nivel de inglés en mi colegio es un poco regulero para los chavales. Entonces lo tenemos complicado. Lo estamos estudiando para solicitarlo, porque también debe haber como 2 o 3 años de delay. Digo, se nos cae la ISS antes de que nos dé tiempo a que nos toque. bueno, ya está a los 27 años y está ya en los últimos estentores Sí, ya sí. de Sí, prácticamente. por eso está ahí, bueno, no sabemos qué va a pasar ahora con la China también, que va a empezar a hacer cosas y tal. Pero bueno, de momento lo tenemos ahí un poco aparcado, a ver si yo también cojo un poco de experiencia, más adelante a lo mejor coger una 7900 o lo que sea y irlo viendo. Pero bueno, de momento lo tengo ahí. Es el tema de satélites. Me llama mucho la atención, me parece muy interesante, es muy llamativo. El otro día estuve con un amigo aquí en Segovia haciendo unas pruebas y me estuve haciendo unas demostraciones y bueno, me llama mucho la atención eso de la antena en la mano. Yo he hecho varias antenas caseras con cinta métrica, con barritas de aluminio, con barras de cortina y demás y bueno, funcionan, pero tengo que seguir afilando un poco Sí, es otra la operativa experiencia. muy diferente, ¿no? Al HF. Es Sí, un sí, poquito me está eso. echando una mano Carmelo, Charlie Alfa Azul, Eco Alfa 8, Charlie Alfa Azul me parece que Sí, sí, es de sí, allí también, sí, también de compañero Tenerife, vuestro. sí. Sí, sí, y bueno, estoy un poco en ello también ahí, pues, pero bueno, tengo que mejorar mi operativa y mi experiencia en satélites. Bueno, pues háblanos ya por último un poquito de tus proyectos, inquietudes, ilusiones o ideas para un futuro, ¿no? O mediato, o a medio plazo, o largo, no sé. Bueno, pues a ver, mi idea es actualmente seguir haciendo POTA y SOTA, seguir con ello, con esos programas que me gustan mucho, seguir mejorando a nivel de telegrafista. La telegrafía me gusta mucho, lo que pasa que me cuesta trabajo porque cuando se es hiperactivo la concentración cuesta mucho trabajo y para la telegrafía hay que tener mucha concentración. Y bueno, estoy barajando la posibilidad de crear un programa tipo POTA o tipo SOTA, pero en otro ámbito que ya me lo voy a reservar porque estoy ahí Vale, sí, sí, no te pensando, preocupes. pero es un programa que estoy barajando la posibilidad de hacer, que bueno, pues la idea es algo parecido al programa POTA, al programa SOTA, y unir también ahí un poco el DME pues con situaciones
que hay en todos los pueblos, no solo de España, sino del mundo. Entonces, es un poco complicado en cuanto a referencias y demás, pero bueno, estoy en ello, ya tengo hechas unas bases, tengo la idea desde hace mucho tiempo, pero bueno, por circunstancias de la vida voy a poner a cargar el ordenador, que se me acaba la batería. Vale, nada. Dame un segundito, perdona. Vale, nada, no te preocupes. Bueno, yo lo que veo, Eh, Sergio, un poquito, a ver, lo que veo ya estoy. en el mundo de las activaciones es que, que cada vez aparecen más opciones, ¿no? Lo que tú has hablado, ¿no? Hace poquito, hace Sí, unos días vi una como lagunas y lagos. hay lagunas, hay Bueno, búnkers, hay de sí, todo, sí, hay playas, o sea, sí, por eso el proyecto que tengo yo en mente no sé si lo voy a echar para adelante o lo voy a paralizar, porque al final es un proyecto que está ahí en mente, que lo tengo desde hace mucho tiempo, porque se me ocurrió y lo barajé y me parecía divertido, pero pues eso, hay muchas opciones porque, por ejemplo, está el programa Bota, que es el Pitch on the Air, las playas, hay búnkers, es que hay 1000 proyectos y entonces, pues meter uno más, es que al final es una cosa más. Cuando hay parques, cientos de parques, que algunos están todavía sin hacer actividades, o hay cientos de sotas que, bueno, pues eso, al final son proyectos, son programas que están muy bien, que dan mucho aire, pero bueno, también ahora estamos a mitad de ciclo, el ciclo se va a acabar en breve, bueno, en breve, sí. en No, dos, no tres años pensemos, no, ni lo recuerdes, no lo recuerdes, porque bueno, luego vuelve a subir, o sea que tampoco se acaba la radio cuando pero hay luego trabajo. vuelvas, échale ahí hay unos años, mínimo Sí, pero para. bueno, pero al final, bueno, sí que es cierto que cuando baja el ciclo se llega a menos, pero se llega. Y pues al final La suerte que nosotros tenemos amplitud de bandas y, bueno, claro, tienes que pasar de las altas a las bajas y de alguna manera, bueno, compensas un poquito todo eso, ¿no? sí, por eso Pero, también está, lo que hablamos antes del tema de satélites es una buena opción para cuando la propagación, correcto. el ciclo baje. Entonces, bueno, son cosas ahí que tengo que andar viendo y que al final son cosas que la radio, la inversión inicial es una inversión cara para una inversión de una emisora de Sí, bueno, VHF y UHF con banda si lateral. te pones a pensar un equipo full duplex y puedes usar una antena unidireccional. Las hay, Sí, no necesitas dos antenas bidireccionales con elevación y todo eso, sino que hay, para, por ejemplo, los satélites LEO, que son de baja, digamos, altura, con un equipo mínimo, incluso yo veo estaciones que incluso salen al campo, hacen su SOTA también con sí, sí, sí. satélite, ¿no? Se llevan el ristre en el hombro, la antena y un walkie estamos hablando de 5 vatios también, ¿no? Sí, Y sí, hacen sí. contacto, la verdad que es otra modalidad diferente, pero bueno, lo único es que es, digamos, a tiempo preciso, es decir, tiempo y momento preciso y durante un tiempo limitado, no más allá de 10 minutos. Sí, sí, sí. Entonces, es lo único, pero bueno, Pero a bueno, es ahí, cambio, igual que está ahí el Cubo 100 y hay otras sí, opciones y exacto, también posibilidades, tienes pero el bueno, cubo 100. Bueno, que el cubo pero 100 bueno. ya sabes que tiene una vida de 10 12 años también, ¿no? En algún caso Sí, hasta sí. 15, pero apurando mucho, ¿no? Él también es limitado Sí, todo sí, eso, sí. pero bueno, es lo que hay y lo importante es la diversión, que uno se sienta, que se Claro, a ver, divierta y que, siempre se está cacharreando, siempre se está haciendo cosas, siempre tenemos cosas en mente y bueno, pues cuando llegue ese momento de ver que el ciclo solar se va, pues hasta que empiece el siguiente a subir, pues habrá que ver qué hacemos. Pues bueno, de sí, momento vamos a disfrutar de lo que nos queda de ese, que todavía nos queda un poquito. claro, hay que disfrutar los años que tengamos en este ciclo 25. Bueno, no Sí, sé, sí. está por aquí Nacho, no sé si quiere participar o tiene alguna duda, no sé, bueno, o quiere comentarnos. Eh,
pues adelante. Le dejamos el micro está abierto, ¿no? Si quiere Sí, participar, quiere pues contestar. Sí. sí. Pues yo creo que Nacho es un poco No. tímido o no quiere identificarse. Bueno, pues Sí, nada, Sergio, agradecerte que hayas estado aquí, que nos hayas contagiado muchas gracias. de tu entusiasmo, de como Nada. radioaficionado, yo me siento identificado. eh, bueno, Nacho, simplemente si le das en donde aparece un micrófono que lo tendrás en azul, si le das clic, se pondrá en verde y podrás hablar, ¿no? Igual con el vídeo, si Aquí lo ahora tienes igual. activa. Ahora sí. Ahora No se sé te si oye, me Nacho. oís. Pues nada, Sí, yo aquí adelante. novato, acabo de sacar Vale, nada, acabo de hacer el bienvenido. examen y bueno, estoy aquí escuchando, saber qué Bueno, pues opina. mira, casualmente estuvimos hablando al principio un poquito de eso, ¿no? Con el hijo de Sergio, que se inició también en este mundo. Bueno, coméntanos un poquito tu experiencia en este aspecto de como futuro radioaficionado. Bueno, nada, pues experiencia cero. Como os decía, acabo de hacer el examen, ni siquiera tengo indicativo aún. Como estás con esto de las navidades y tal, pues parece ser que tardan en firmar lo del AREC y todavía no me lo han mandado. Sí, sí. Y no puedo decir más. Y cuando lo tenga, pues empezaré Bueno, a montar entiendo una que estás contrata en y empezar a Galicia oír. o Asturias, por ahí, ¿no? Santander, Ah, Cantabria, vale, vamos. Cantabria. Bueno, en cualquier caso, al norte. Pues nada, no sé, a ver qué consejo te puede dar Sergio, que seguro que tiene más experiencia Bueno, que pues para los iniciados. lo primero que no te desesperes y que busques en internet ayudas prácticas, porque muchas veces los radioaficionados tenemos el problema de que somos muy teóricos. Muchas veces cuando nos preguntáis los más novatos, hablamos de ENFIs, de dipolos no resonantes, de antenas unidireccionales, direccionales y demás, y no nos damos cuenta muchas veces que es complicado el lenguaje que usamos. Entonces, intenta buscar ayudas prácticas que te puedan servir para a la hora de tú poner en funcionamiento tu estación, sea portátil o sea fija o lo que sea. Intenta buscar ayudas prácticas y que te sirvan a la hora de decir, esto me vale, ahora voy a estudiarlo. Ahora voy a estudiar porque lleva un 49.1 y no que me digan, tienes que poner un 1, un 49.1 y no saber por qué. No, pues esta antena me funciona, me parece práctica, me cabe en el sitio que voy a hacer, pues ahora me la estudio. O esta emisora tal. Intenta buscar cosas que te resulten atractivas y motivadoras, porque golpes y cosas no motivantes siempre vamos a encontrar. Entonces intenta buscar cosas que a ti te motiven y te puedan ayudar. Ok, muchas gracias. Porque luego Bueno, emisoras es lo que te quiera gastar, como siempre. Las hay, desde las típicas True USDX esta, que te vale 100 euros, hasta lo que te quieras gastar. O sea, no te compres, yo te aconsejo que no te compres ni lo más barato y, por supuesto, tampoco lo más caro. Bueno, yo tengo ahora mismo que ya que hablamos del tema, yo tengo una de CB que he abierto de bandas para usar eso al empezar y quería un SDR de estos de USB para escuchar. Tiene una temporada así escuchando mientras pienso que hago en casa también con la... Yo vivo en un pareado y pensé que lo de la antena iba a ser fácil, pero no. Me está costando muchísimo decidir qué poner. No sé si ir al tejado, si estarlo en el jardín. Bueno, hay muchas Bueno, opciones, la verdad. tienes muchas posibilidades y yo también te recomiendo que ahora a la primera antena no te gastes mucho dinero, porque al final te vas a poner a lo mejor una antena, una instalación de antena en el tejado con unas directivas y demás, y a lo mejor dices, pues no me llena tanto como pensaba que me iba a llenar. Entonces, por ejemplo, una Enfis, que son 20 metros de cable,
con unas cañas de pescar, a lo mejor las puedes poner en el patio de la casa y lo que sea, y de momento te pueden servir para matar el gusanillo y ir aprendiendo. Entonces, con una antena que te puedes gastar a lo mejor 30 euros, tirando por lo medio, unos 30, 40 euros tienes para comunicarte con medio mundo, ahora que tenemos una buena época, y puedes salirte del paso hasta que decidas, pues mira, me gusta esto mucho, me voy a gastar el dinero en una directiva tribanda y un rotor estupendo. Pues a lo mejor lo que no tienes que hacer ahora es una inversión muy grande en la antena, que siempre también te digo yo, esto es como el coche. Si te compras un Ferrari, va a correr mucho más que un 600, lógicamente, pero si te compras una antena baratilla, te va a llevar al mismo sitio que te lleva el 600 y que te lleva el Ferrari, pero te lo vas a tener que currar más, en cierto modo, en ciertos aspectos. Pero va a ser igual de satisfactorio, incluso al principio mucho más. Entonces, míralo y demás. También SDRs, aparte de los USB que tienes, que puedes comprarte, tienes el SDR de Asturias y tienes el SDR de Andorra, que también te sirven para ir escuchando cositas, o incluso el del búnker que hay en Inglaterra, que al final es internet, pero que son radio, ellos reciben por radio, entonces pues puedes ir también cogiendo un poco de oído con ello, porque al principio muchas veces lo que nos pasa es que cuando encendemos la radio nos cuesta hacer el oído a entender lo que se nos dice y cómo se nos dice. Entonces, bueno, pues puedes ir poquito a poco también con esas páginas que al final no tienes que invertir en un USR, que bueno, en un USB, perdón, que no son caros, pero bueno, pues a lo mejor ese dinero lo puedes invertir en un futuro para otra cosa. Y bueno, la CB que tienes, que me imagino que estará abierta en 10 metros, pues hombre, 10 metros es también ahora, pues depende de la hora del día, puedes hacer cosas o no. Entonces, bueno, pues... Bueno, yo pues es una banda sobre todo diurna, obviamente, pero por lo menos ahora en este ciclo, mientras esté sí, funcionando bien, le da mucho juego, ¿no? Yo tengo esa experiencia, tengo una antena solamente sí, para 10 y 11 y la verdad que mucha satisfacción, incluso en esta latitud, por ejemplo, ahí se escucha muy claro, bien toda Europa, ¿no? sí, Bueno, sí, yo mi consejo, efectivamente, siguiendo a Sergio, que, bueno, a lo mejor al principio no invertir mucho, escuchar, escuchar y escuchar, es importante, sea vía radio o vía SDR, pero en la antena, eso sí te lo digo, la antena quizá, bueno, ahora no, en una primera toma de contacto quizá a lo mejor no gastarte mucho, poner una antena un poco así más de circunstancia, pero sí que es importante una buena antena. Yo, mi experiencia en eso, en ese campo, te lo sí, puedo... es mejor invertir más en la antena que en la emisora. Sí, 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 eso te lo puedo... Es intentar, bueno, adecuar una antena que rinda. A lo mejor no en una primera fase, como dice Sergio, pero sí en el futuro para tener unos contactos cómodos y que te escuchen y tú escuchar bien. La antena es fundamental. Sin una buena antena, bueno, ya puedes tener un Ferrari, pero Sí, sí, no no vas a llegar, no te van a escuchar, tú no vas a escuchar. Y sobre todo también ver la situación esto es una cosa que en el entorno suburbano se está preocupando cada vez más, y es el nivel de ruido. Hoy en día tenemos a nuestro alrededor cantidad, siendo por ejemplo inversores de placas solares, LED, etcétera, ¿no? las luces de Instalaciones Navidad. es la luz de Las Navidad. luces de Navidad son horribles. Las malas gestiones, por ejemplo, de una instalación eléctrica contigua que está mal, a lo mejor tiene cables no adecuados o con una norma de calidad mínima, y todo eso te va a dar un entorno de ruido importante que te va a limitar mucho la escucha, sobre todo la escucha, claro. Y eso es importante. Si tú no escuchas, si tú no puedes escuchar bien, aunque es señales débiles, eso te limita mucho tu capacidad de contactar, de comunicar, ¿no? Porque te podrán escuchar, pero tú no escuchas la respuesta, ¿no? Y eso es lo que mi experiencia, ¿no? Abundando en lo que dice Sergio.
Sí, a ver, está claro que la antena es lo más importante. O sea, puedes tener un super equipo, una FT101 de estas Yaesu o una ICOM 7610, una emisora maravillosa, pero si la antena es un churro, no haces nada. Sin embargo, puedes tener una True SDX de estas que te valen 100 euros y tener una antena maravillosa, estupenda, y es mejor esta segunda opción con un equipo malo y una buenísima antena que una buenísima emisora y una malísima antena. La antena es, como dice, es fundamental, fundamental. Bueno, hay alguien que se presentó ahí, Pablo, saludos, no sé si quieres comentar algo, bueno, que llegaste ahora, ya vamos a cerrar aquí la net, pero si quieres comentar algo, adelante. Bueno, pues no sé si, bueno, no sé si indicártelo para activar el micro, darle a donde aparece en azul y pasarlo a verde. Y ahí puedes comunicar. Bueno, no sé si tienes ahí oportunidad, Pablo. Bueno, si no, bueno, pues lo damos ya por finalizado. Gracias por estar acá en este entorno de la net de la tecnología, Sergio. Muchas gracias a ti por invitarme y por darme esta también oportunidad de Temática del acueducto, expresarme. claro, de Segovia. Claro que sí. Sí. Y nada, y hay que cuidar ese acueducto, ¿no? Que Sí, no no, y sea- bueno, es una cosa que hacemos de vez en cuando, hago actividad de pota desde el acueducto y es una cosa también bonita hacer radio desde ahí. Entonces es un tema interesante. Bueno, pues nada, muchas gracias y ya nos encontramos en otro compromiso, ¿no? De net, Sergio, si te animas. Muy bien, pues cuando quieras yo me animo y me uno a esto. Simplemente decir que tengo mi pequeñito canal de YouTube, que es donde tú me vistes, es EcoAlfa 1 Y Zulu Juliet, en el que coméntanos intento hacer cómo. vídeos. Sí, bueno, pues intento hacer vídeos, pues lo que os estaba intentando decir, vídeos en los que explico qué antena uso y cómo la monto, pero sin explicar o sin meterme en los entresijos de la antena, porque al final hay canales muy, muy, muy buenos de compañeros radioaficionados que van a explicar mucho mejor cómo funciona un Unun o cómo funciona un Balun o cómo funciona tal, de lo que lo puedo hacer yo. Y yo me he dado cuenta que muchas veces un vídeo más práctico y es más didáctico que un vídeo más teórico. Entonces, bueno, pues estoy intentando hacer cosas un poquito más prácticas. También estoy dándome cuenta que a la gente le gusta mucho ver el funcionamiento de una actividad. Entonces, suelo dejar vídeos al principio explico algo, por ejemplo, en el que voy a publicar hoy, explico por qué es importante separar el cabezal de la FT891 del cuerpo de la emisora y ponerlo en otro separado de lo que es la emisora. Y luego hago un poco un vídeo de la actividad que hice ayer. En otros vídeos, pues pongo la diferencia de instalar una antena en V invertida a una ENFI y demás, pero bueno, intento hacer cositas que a la gente estoy notando que le están llamando la atención. Mi canal siempre ha estado ahí y no ha funcionado demasiado bien y bueno, pues no sé si por el algoritmo de Bueno, YouTube que de de todas repente. maneras, recordar, viene con tu indicativo, ¿no? De Sí, Eco. es mi indicativo, es Eco Alfa 1 Zulu Alfa. Juliet. A 1 Zulu Bueno, Juliet. pues. Y ahí voy subiendo vídeos. Lo Bueno, que intento que sean como he dicho, semanales. Sergio es súper práctico, es un canal que, bueno, que efectivamente que hay muchos otros canales que son más técnicos, pero que yo creo que es lo que le interesa a la gente, ¿no? Que le digas las pautas prácticas y realmente interesantes para poderlo poner en marcha. Por ejemplo, una estación POTA o lo que fuera, ¿no? Claro, porque al final muchas veces yo creo que lo que le puede pasar a lo mejor a Nacho, que
que es gente nueva. Yo me he dado cuenta cuando yo también estaba empezando, bueno, yo tenía la suerte de que tenía a mi padre en ese momento, pero muchas veces estás perdido porque no sabes hacia dónde tirar y la gente te empieza, no, pon esa antena, pon esta otra, pero no te explican un porqué ni una diferencia de por qué una antena y por qué la otra. Yo intento decir, ¿por qué pongo una ENFIZ o pongo una V invertida? Pues quizás por el espacio, porque por el día, porque hoy me ha apetecido poner esa. Tampoco muchas veces hay más razón que lo que me ha apetecido o lo que me resultaba más cómodo. Pero muchas veces te encuentras en la tesitura cuando estás empezando a decir, ves 1000 antenas, ves 1000 marcas, ves 1000 precios y dices tú, pues realmente no tengo por qué gastarme más de 30, 40, 50 euros en comprar un cable, comprar un toroide, bobinarle de tal manera, que ni siquiera hay que saber por qué le bobino de tal manera, simplemente buscarte un esquema de un bobinado de un toroide, bobinarlo tal cual y la antena funciona y rinde y es eficiente y eficaz y bueno, pues ya está, tampoco hay que dar muchas más vueltas cuando estás empezando, que muchas veces nos pasa a los radioaficionados que nos enrollamos a hablar porque tal, porque cual, porque el cable, porque el coaxial, porque... Y lo que necesitas es cosas un poco prácticas y que la gente vea que funcionan y también la operativa de la No, actividad, que a también veces, mucha y a gente... veces hacer una toma de tierra nosotros mismos, porque a veces, por ejemplo, como ha sido el caso de Nacho, que nosotros hablamos ya en un lenguaje, somos radioaficionados, bueno, experimentados, ¿no? Entre comillas, y tenemos un lenguaje que a lo mejor para el iniciado o el que llega a la radio o va a iniciarse, aunque tenga conocimientos de CB, que también son positivos a la hora de entrar en el mundo de la radioafición, ¿no? Pero sin desmerecer que los CBistas no son radioaficionados, en el sentido de que es otro tema, digamos, diferente, ¿no? Pero sí, no, estamos un poquito fuera estamos en una órbita diferente y en una onda diferente, ¿no? A la que de los que llegan. Un vídeo que vi yo, por cierto, Sergio, no sé si quieres comentarnos algo, era salía tu hijo, me parece, pero estación móvil HF, Sí. que me pareció también interesante. ¿Cómo lo ves, digamos, ese tipo de activaciones o experimentaciones en móvil? En este caso me imagino que parado, claro. A ver, nosotros siempre aquí en Segovia, por desgracia, llega noviembre y ya no podemos estar fuera del coche. Ayer hicimos la actividad fuera del coche y nos quedamos congelados. Entonces, yo siempre cuando monto la actividad de noviembre, abril o marzo, suelo montarlo dentro del coche. Entonces, suelo utilizar el salpicadero para poner la emisora, el ordenador lo pongo sobre mis piernas y con una tabla apoyo el ordenador en la tabla y ahí con un imán pego el manipulador de telegrafía y es lo que vamos a hacer. Cuando viene Nicolás, él se queda en el asiento del copiloto y yo me quedo en el del piloto con el ordenador. Nicolás tiene la suerte de que tiene muy buena memoria y se queda con los indicativos nada más oírles. Yo si no les escribo se me olvida el indicativo, pero, pero yo voy escribiéndole y él lo que decíamos antes, él va viendo el nombre del radioaficionado con el que hemos hecho el QSO, le saluda personalmente y ya está. En coche, pues hombre, cuando vas solo o en pareja o incluso hemos ido 4 en el coche, pues bueno, se puede medio estar. Pero a mí me gusta, pues eso, cuando vas en primavera, en verano, no demasiado caluroso y vas 8 o 9 radioaficionados a hacer, por ejemplo, un concurso de MAF o un concurso, el que sea, y bueno, pues compartes ya no solo la radio, sino la tarde con una bebida y unas patatas. O sea, quiero decir que al final es un poco el día un poco que tienes un poco especial en la semana o en el mes con los compañeros de radio. También está bien hacer radio. A mí me gusta mucho hacer radio solo, yo soy bastante independiente, soy bastante raro en ese aspecto, me gusta mucho la soledad, pero también de vez en cuando hacer radio
con gente porque compartes otras cosas y otras experiencias y siempre te retroalimentas de los demás. Muy bien, Sergio. Pues nada, agradecerte de nuevo, reiterarte las gracias por estar aquí con nosotros en esta y sobre todo compartir tus experiencias. Y darle un saludo a Nicolás, que aunque esté ahí detrás, bueno, que esperemos escucharlo en radio, quizá en algún momento, ¿no? Y podamos compartir también algún contacto de los que habéis hecho habitualmente. Sí, a ver, él le dije que sí quería participar, le da mucha vergüenza, es muy tímido, súper tímido. Pero sí que radio intentamos hacer, ya os digo que en tercero de la ESO se les exige ya mucho, en el instituto, vamos, él va al colegio, pero se les exige mucho ir tiempo con tiempo, pero siempre intentamos que un día o dos en semana haga algo de radio, aunque sea 20, 30 minutos desde casa, y luego si él puede, pues el fin de semana que puede, pues se viene a hacer el POTA o el DME o la actividad que estemos organizando en ese momento y se viene y participa de ella. Y la verdad es que a la gente le gusta mucho que haga actividades, porque sí hay otros radioaficionados jóvenes y tal, pero yo creo que hagan pota y que hagan sota como hace él, ahora mismo no hay muchos de su edad. Entonces, No. pues eso a los radioaficionados que estáis en casa os suele gustar mucho. A mí, yo soy su padre y el día que no puede hablar conmigo, porque que no puede venir conmigo, yo le mando un WhatsApp a mi mujer y digo, estoy en tal frecuencia. Entonces, cuando Nicolás tiene 5 minutos, se levanta, hace el contacto y a mí, que soy su padre, me llena, me motiva y hablo con él todos los días, quiero decir, pues me imagino que a gente que hace, se vuelven locos, nos volvemos locos cuando hay un niño, igual que lo que hablábamos antes cuando hay una mujer. Cuando escucho a mi hijo, que también es también de una edad bastante temprana y menuda, pero cuando lo escucho al teléfono, fíjate, me emociono, ¿no? Y imagínate si lo escuchara vía radio. Yo me imagino cómo puedes además sentirlo tú, ¿no? él tiene su soniquete. Di a Nicolás que venga, Alicia. Él tiene su soniquete y tiene su forma de hacer radio un poco especial y demás. Y bueno, pues la gente ya le conoce su tono de voz y demás. Y bueno, pues la gente le motiva a hacer radio con Nicolás. A ver si quiere venir. Le he dicho que viniera, pero no sé si quiere venir. Bueno, nada, no te preocupes, está excusado, ¿no? Gracias por estar aquí con nosotros. Nicolás. Gracias. Bueno, buen radioaficionado. Te voy a pasar los cascos para que te salude. Vale, bueno, pues nada, aquí Eco Alfa 8, Eco. Nada, que nos han contado tu padre, Sergio, un poco tu experiencia, ¿no? En los SOTAs y todo eso, ¿no? Que te lo has pasado muy bien y que es una actividad que te gusta. Bueno, cuando no te ponen mucha tarea en la ESO, ¿no? Que no es fácil. Sí, es que... Sí. Bueno, sí, nada. Cuando me ponen tarea, pues bajo, o sea, cuando vamos a hacer actividades y eso. Bueno, pues nada, que está muy bien, que haya un seguimiento y llegues con orgullo el indicativo de tu abuelo, ¿no? Que eso ya es una cosa importante. Bueno, pues nada, gracias por estar aquí y compartir, que sea unos minutos. Y igualmente a Sergio, a tu papá. Nada. Venga. Nada, hasta luego, chao. Adiós. Bueno, como has visto, es que es bastante tímido la criatura. Nada, no te preocupes. Pero bueno, mira, tiene esas inquietudes. Ya quisiéramos muchos haber sembrado esa semilla tan bien, ¿no? Y que, sí, yo mi hija le digo que si quiere hacerse radioaficionada dice que a ella no le gusta. Digo, bueno, pues tampoco vamos a presionar. Claro. No, es que yo creo que eso ya tiene que haber un poquito sí, exactamente, de docencia, de adiestramiento, pero si no le enlace a la persona, ya es muy difícil. Sí. Yo además le digo a él muchas veces, ¿quieres hacer un poquito de radio? Y me dice, bueno, es que no me apetece mucho, pues yo tampoco le presiono. O hay días que le digo, venga, Nicolás, vamos a hacer un poquito de radio. Cuando hagas un americano, lo dejas. Y el tío
tiene la suerte que llama la primera vez y el americano le responde a la primera, pero luego llamo yo y me puedo tirar 3 días que no me contestan, pero bueno, él tiene suerte. Yo creo que sí, que su voz, su digamos, tono de voz y todo eso es mucho más atractivo quizá en el mundo de la radio, ¿no? Sí. Así que, bueno, pues nada, Sergio, gracias. Pues nada, 7-3. muchas gracias. 73 también y a Pablo, hasta la próxima. a Nacho también, que espero encontrarlo con sus letras pronto, ¿no? Y nada, bienvenidos a todos. 7-3. Gracias. Venga, un saludo. Hasta luego.